Buenas tardes. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas les da una bienvenida cordial a esta presentación del libro La reelección en México, el nuevo reto democrático. Nos acompañan en el presidium el doctor Jorge Sánchez Morales, autor del libro La reelección en México, el nuevo reto democrático. El maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. El doctor Alejandro José González Saldaña, responsable del Departamento Escolar de la Unidad Académica de Derecho, en representación del doctor Raúl Federico García Pérez, director de la misma unidad. La doctora Liliana Angélica Vélez Rodríguez, docente de la Unidad Académica de Derecho de la UAS. La maestra Sandra Valdés Rodríguez, consejera electoral del Instituto Electoral. El maestro Arturo Sosa Carlos, consejero electoral del IE. Asimismo, agradecemos el acompañamiento en este recinto de las y los integrantes del Consejo General a la maestra Yasmín Reveles Pasillas, la maestra Brenda Mora Aguilera, el licenciado Israel Guerrero de la Rosa y el licenciado Carlos Casas Roque, así como al licenciado Juan Antonio de Jesús Rodríguez Dueñas, encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva. Agradecemos la presencia del diputado José Juan Estrada Hernández de la Legislatura del Estado. Igualmente agradecemos la presencia del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, José Ángel Yuen Reyes. Agradecemos la presencia de las y los integrantes de los partidos políticos con representación ante el Consejo General. Agradecemos el acompañamiento de la Junta Local Ejecutiva y de quienes integran del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas, la presencia de integrantes del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, a las autoridades estatales y municipales que nos acompañan, a quienes integran parte de la Unidad Académica de Derecho, así como a estudiantes por su presencia y personal del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. En este momento cedemos el uso de la voz al doctor Alejandro José González Saldaña, responsable del Departamento Escolar de esta Unidad Académica de Derecho, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo con respeto al maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Igualmente a la doctora Liliana Angélica Vélez Rodríguez, docente de esta Unidad Académica de Derecho. Asimismo a la maestra Sandra Valdés Rodríguez, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Además, también agradezco la presencia del maestro Arturo Sosa Carlos, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Y, desde luego, también hago constar la presencia y con agrado saludo también al maestro Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral del Estado Electoral en Zacatecas, y desde luego también al maestro José Ángel Yuen Reyes, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas. De igual manera, saludo también a quienes nos acompañan del mismo Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, del Tribunal de Justicia Laboral, del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, y a los docentes, a las docentes de esta unidad académica, así como a las y los alumnos. De parte del doctor Raúl Federico García Pérez, director de la Unidad Académica de Derecho de esta universidad, les ofrece una disculpa por no poder estar con nosotros, dado que hubo una situación de agenda que le fue imperioso
poder estar y a poder acompañarnos. No obstante, por mi conducto, les envía un cordial saludo y sobre todo les da la bienvenida a todas y todos por este magno evento. Sé que por esta misma condición también les expresa un agradecimiento por por presenciar este magno evento y que desde luego nos conviene estar en esta condición, dado que podremos observar la presentación de este libro que hoy se presenta, llamado La reelección en México, el nuevo reto democrático, del doctor Jorge Sánchez Morales, a quien también le damos la cordial de las bienvenidas. Gracias, ex magistrado, esta es su casa, bienvenido. Y desde luego reconocemos que este evento nos resultará interesante poderlo escuchar, dada la compleja y la interesante temática que nos compartirá. En el marco de este 25º aniversario del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, sabemos que el estar aquí será de mucho interés para las alumnos y para los alumnos, para los docentes que hoy nos acompañan, y desde luego será de gran beneplácito, y por eso expresamos nuestro agradecimiento y les damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Agradecemos su mensaje, doctor Alejandro José González Saldaña, y a continuación procederemos a dar inicio a la presentación del libro La reelección en México, el nuevo reto democrático. Para tal efecto, quedará a cargo y de la moderación de este evento la consejera electoral maestra Sandra Valdés Rodríguez. Buenas tardes, es un gusto saludar a todas las personalidades que hoy nos acompañan en este recinto, a mis colegas, consejeras y consejeros electorales y a todas las personas que nos acompañan en este evento. Sean bienvenidos. Sin duda, el tema de la reelección es de enorme relevancia en los modelos de democracia representativa, sobre todo en México, en atención a la experiencia histórica y derivado de su reincorporación al texto constitucional en virtud de la Reforma 2014. Y que ha representado un proceso complejo en su instrumentación, por lo que representa un tema de relevancia. En consecuencia de lo anterior, el día de hoy nos encontramos reunidos en este evento para la presentación del libro La reelección en México, el nuevo reto democrático, del doctor Jorge Sánchez Morales. Las personalidades que fungirán como comentaristas de esta obra bibliográfica son las siguientes: la doctora Liliana Angélica Vélez Rodríguez, docente de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Asimismo, el licenciado Arturo Sosa Carlos, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Por lo que, sin más preámbulos y antes de otorgar el uso de la voz al primer comentarista, leeré una breve semblanza del consejero presidente del Instituto Electoral, el maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, el cual es ingeniero químico por la Universidad Autónoma de Zacatecas, tiene una maestría en procesos e instituciones electorales por el Instituto Nacional Electoral y otra maestría en Derecho Electoral por la Universidad Autónoma de Durango, así como un diplomado en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otro diplomado en Derecho Electoral y Cambio Político por el Colegio de San Luis. Ha sido catedrático en la Universidad Autónoma de Zacatecas durante el periodo de 1984 a 1998. Asimismo, se desempeñó en esta institución como jefe del Departamento de Organización y Métodos de la Unidad de Planeación. Por otra parte, se ha desempeñado en los siguientes cargos: vocal ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 4, con cabecera en Guadalupe; vocal ejecutivo de la Junta Distrital 3, con cabecera en Zacatecas;
Vocal ejecutivo en la Junta Distrital 1 con sede en Cancún, Quintana Roo. Vocal ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 1 en Palenque, Chiapas. Vocal de organización electoral en la Junta Distrital Ejecutiva 4 con sede en Guadalupe, Zacatecas. Actualmente se desempeña como consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y asimismo ha impartido diversos cursos, conferencias y talleres relativos a la materia electoral, educación cívica, así como de resolución y manejo de conflictos. Tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos el maestro Juan Manuel Frausto Ruedas. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta presentación. Bien, agradezco la oportunidad para comentar la obra de La reelección en México, el nuevo reto democrático, regulación, implementación y criterios relevantes del doctor Jorge Sánchez Morales. Saludo a mis colegas, consejeras y consejeros, mis pares del Consejo General, también a las representaciones partidistas, que veo aquí hay algunas, por supuesto también a nuestro magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, a la Junta Local, vocal secretario, Juan Carlos Merlín, al maestro Matías, a la vocal de capacitación, Cintia Esquivel. Gracias por acompañarnos, todas y todos, a nuestro diputado José Juan, ¿verdad? Que yo creo que quiere reelegir, si quiere. Ahorita va a comprar 10 libros, yo creo, el José Juan. Saludo también a quienes comentaremos el libro del doctor Sánchez Morales, a la doctora Liliana Angélica Vélez Rodríguez. Maestra, gracias por acompañarnos. A mi colega, el maestro Arturo Sosa Carlos, y a la maestra Sandra Valdés, la moderadora. Asimismo, agradezco la presencia del doctor Alejandro José González Aldaña, jefe del departamento escolar. El doctor Federico no nos acompañó, pero sabemos pues de todas las facilidades que nos ha dado esta unidad académica para realizar este y otros eventos en el marco de nuestros 25 años. Estamos cumpliendo 25 años, maestro, como instituto electoral. Bien, sin duda pues la reelección es un tema que pues ha estado en boca desde el 14, ¿no? Cuando se hace la reforma que modifica los artículos 59, 85, 115, 116, sobre todo el 85 no, 115, 116, 122, relativos a la reelección consecutiva de legisladores y de ayuntamientos, legisladores locales y federales y de ayuntamientos. Nosotros en nuestro país era una cosa rara a nivel latinoamericano. Solo Costa Rica y México no teníamos la reelección legislativa, ¿verdad? Entonces, pues sí, se da un paso importante en esta regulación en el 2014. Pero bueno, antes de entrar a ver lo de la obra, creo que es importante hacer un repaso histórico de por qué hasta el 14 llegamos, ¿no?, a la reelección y por qué no antes, o qué pasó con la reelección en el siglo XIX, ¿no?, ¿verdad? Entonces, voy a permitirme leer algunos antecedentes, ¿no? ¿Cómo llegamos a la reelección? Pues con la firma del Pacto por México. En diciembre de 2012, en el compromiso 94, se estableció que se revisaría solo la reelección de legisladores, hay que decirlo. No había en la órbita la reelección de ayuntamientos. Fijándose el segundo semestre de 2013 como el plazo para iniciar su análisis y en su caso la presentación de reformas constitucionales y el compromiso de culminar su implementación en el segundo semestre del 14. Fue la gran reforma que transforma el sistema
Electoral Mexicano, establece un sistema nacional, se crea el INE, ¿verdad? Entonces, en esos compromisos la reelección inmediata no estaba presente en los ayuntamientos. Así tenemos que durante el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, en los primeros días de diciembre del 13, senadoras y diputados aprueban las trascendentes reformas constitucionales que conocemos en materia político-electoral, mismas que se publicaron el 10 de febrero del 14. Y pues, para sorpresa de todos, no solo se aprueba la reelección inmediata de legisladores, tanto federales como locales, como también la cuestión de los ayuntamientos, ¿verdad? Entonces ahí inicia nuestra etapa reeleccionista de nuevo en nuestro país. Pero, ¿qué había pasado? Pues anteriormente, ¿no? En el constituyente del 57 se permitió la reelección, hasta el 33, como sabemos, ¿no? De diputados, senadores, gobernadores, ayuntamientos, presidente. Pero, ¿qué pasa pues? Que tenemos que en 1933, como una estrategia para fortalecer al nuevo Partido Nacional y al Poder Ejecutivo, al Partido Nacional Revolucionario que se crea en marzo del 29, pues se promovió y aprobó una reforma constitucional que prohibió la reelección inmediata de los legisladores y los ayuntamientos. Inclusive aumentó el periodo de los legisladores federales, que era de 2 años, lo incrementa a 3. ¿Verdad? Entonces, la modificación constitucional que prohíbe la elección inmediata nos remite pues a un cambio institucional más relevante después de la Constitución del 17. Como decimos, en el 17 no se prohibió tampoco la reelección de legisladores y de ayuntamientos. De ahí pues que en la Convención Nacional del PNR, que se realiza a finales del 32, en octubre, se acuerda promover la no reelección para gobernadores, autoridades municipales, legisladores locales y federales. Tal manera que la eliminación de la reelección inmediata de legisladores y alcaldes en 33, pues ¿qué ocasionó? Pues que muchos partidos locales, muchas fuerzas locales, pues desaparecieran, ¿no? Todo mundo pues se creyó el gran PNR y pues ahora sí hay que estar dentro, ¿no? Todos hacia el PNR, ¿no? Se fortalece el Poder Ejecutivo, se desaparecen muchos partidos locales a nivel local, fuerzas políticas locales también, y pues tenemos pues un ejecutivo y un partido hegemónico, casi único, con mucha fuerza, ¿no? Entonces, como digo, tuvo la intención de fortalecer el poder central y también generar la rotación de cuadros y dirigentes alrededor del Partido Nacional Revolucionario. De tal manera pues que hay que entender pues que la reelección no estaba prohibida, fue hasta el 33. ¿Qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, también la fallida reelección de Obregón, ¿no? Gana en julio y luego en el 18 de julio, lo invitan a comer y bueno, pues ahí llega Toral y el mole se puso más rojo, ¿verdad? Pero bueno, dicen que así como a Colosio, bueno, es que sí cayó así, ¿no? Encima del mole, ¿no? Así como Colosio, que el asesino solitario, ¿verdad? Que Toral era el asesino, pero hay también que dicen que fueron más balazos que salieron por ahí contra Obregón. Pero bueno, a ver qué hubiera pasado. El hubiera no existe, como todo el mundo dice, pero ¿qué tal que se reelige Obregón y no lo matan? Hubiéramos tenido un presidente real, él promovió el cambio constitucional para poder reelegirse. Seríamos otra historia en nuestro país, ¿no? Creo, en la cuestión de reelección, porque creo que se iba a reelegir, por supuesto, y a lo mejor no solo una. Quién sabe si también modificaría la Constitución para reelegirse
unas más, ¿no? Entonces, pues, se muere Obregón, se vuelve a reformar la Constitución para hacer la reelección de presidencia, prohibirla totalmente, y pues inicia un periodo que se llamamos el Maximato de Calles, ¿no? Entonces tuvimos la convención del PNR del 28 al 31, y el 29 de marzo de 1933 se promulgan las reformas constitucionales que prohíben la reelección inmediata de legisladores federales, locales y de ayuntamientos. Después, ¿qué pasó? Hasta el 64, pasaron 31 años, y en la Cámara de Diputados, sobre todo por iniciativa de Vicente Lombardo Toledano, se aprobó una reforma que permitió la reelección legislativa. Lombardo Toledano, como sabemos, pues era muy amigo de Fidel Velázquez, ¿verdad? Otro, bueno, ustedes ya, los jovencitos no se acuerdan de Fidel, ¿verdad? A ver, jovencita que está allá a un lado de Matías, ¿quién era Fidel Velázquez? ¿Sí sabe? El dirigente histórico de la CTM. De la CTM, decía él, creo. Bien, entonces se aprobó una reforma del 59 que permitió la reelección. Pero pues, oh, qué cosa, ¿no? Eso no se había concertado con el PRI. Y en el Senado se detuvo la reforma que aprobaron los diputados y ya no pasó. Luego, ¿qué sigue después? Felipe Calderón trató también de poner la reelección. El 15 de diciembre de 2009 manda una iniciativa Calderón que permitía la reelección de legisladores locales, federales y de ayuntamientos. Por ahí tuvieron también otras iniciativas, el PRI, el PAN, no voy a comentarlas, pero pues no pasó la reelección que propuso Calderón en el 9. Después de varias discusiones, en el 10 y 11, ni la reelección inmediata legislativa y de ayuntamientos pasaron, y como sabemos, sí pasó, las candidaturas independientes se aprueban el 9 de agosto del 12, las candidaturas independientes, la consulta popular y la iniciativa ciudadana. Esas son creaciones de Calderón. Y bueno, así llegamos pues al 14, que ya comenté, ¿no? Donde se reforman, en el caso de los 59, ¿verdad? El 115 y el 116. Se aprueba que esta reforma no sería aplicable a quienes ocuparan el cargo en ese entonces. Y también en los artículos 115 y 116 se determina que la elección de los ayuntamientos y de los legisladores locales se establecería en las constituciones, que cabe señalar, como siempre en este caso, no fijó fecha límite para que se llevara a cabo esas modificaciones sin ningún transitorio. Pero bueno, a veces le ponen fecha límite y ni la misma Cámara actualiza sus propios transitorios, ¿verdad? Como sabemos. ¿Y qué pasó pues con esta reforma? Pues que ahí vino toda la materia para que el maestro hiciera su libro, ¿verdad? Porque al no haber ninguna cuestión para los estados que reglamentara los artículos 115 y 116, pues cada legislatura legisló como a su entender lo hacía. Tenemos que en el marzo del 14, Durango actualiza su legislación, constitución y luego, ¿verdad? Los de Durango. Así lo consigna el doctor, de ahí lo tomé, porque trae unas tablas muy buenas. Entonces, bueno, ya lo van a adquirir ahorita casi todos, ¿verdad? Muy bien, va a ser un éxito. Entonces, después sigue, y luego, pues como cada estado tenía elecciones en fechas diferentes, cada quien fue actualizando como venía la exigencia de su elección inmediata local que tenía, ¿no? Y tenemos que así, hasta diciembre del 2017, Colima establece la elección consecutiva y toda la cuestión en su legislación local. Nosotros, el Congreso local, lo hace el 12 de junio del 14. En la Constitución. En las legislaciones locales, Guanajuato de nuevo, Guanajuato en el 14,
Hidalgo hasta el 17 y Zacatecas lo hacemos en el 15 y también hacemos otra modificación en el 17. Entonces, por ejemplo, en Zacatecas sabemos que los legisladores nomás pueden reelegirse por 2 periodos. Dice que máximo, así dice la Constitución, máximo 4. En 24 entidades, ahí tenemos 8 entidades que tienen 2 periodos y las 24 restantes tienen 4. ¿Ya? Entonces, como decía, así con las resoluciones, las modificaciones constitucionales y legales que se hicieron en los estados, pues se inició la cadena impugnativa, ¿verdad? En el libro, en 2017, Coahuila y Nayarit iniciaron, como nos lo registra en la página 110. En el 18, 24 entidades acudimos a las elecciones, en el 19, 3 estados y en el 20, hasta el 20, 1 y en el 2021, 4 estados. Y bueno, ahí viene todo lo que cada quien puso, ¿no? Si deberían de pedir licencia o no, de pararse del cargo, cuántos días, y pues cada quien, como digo, le atendió como quiso, a su entender. Ahí en Yucatán al presidente de la Jucopo le pusieron 120 días previo al inicio de precampañas, imagínense, ¿verdad? Para que se separara el presidente de la Jucopo, yo no sé por qué, a él le pusieron tanto. Y así algunos estados regularon 20, 90 días, 60 días, otros al inicio previo al inicio un día anterior a las precampañas tenían como fecha límite para pedir licencia, otros que no pusieron nada, lo dejaron con un vacío legal, y otros estados que sí reglamentaron que no debían de separarse, podían continuar en el cargo, tanto legisladores como presidentes municipales. Entonces todo eso generó evidentemente una serie de impugnaciones por los que no podían, o por los que estaban en el cargo, pues por supuesto, ¿no? Los que les pedían mucho tiempo que debían de retirarse, pues iniciaron su cadena impugnativa, igual a los que estaban, pues también les estaban impugnando que por qué seguías en el cargo, ¿verdad? Y también esta parte de que si un regidor podía postularse para síndico, para presidente municipal o una regidora, las consultas pues a las salas, a los tribunales, también los tribunales electorales pues empiezan a tomar un papel más importante, las salas regionales y la sala superior del tribunal. Aquí con mucho detalle nos presenta, nos registra el doctor Sánchez estas cosas, ¿no? Cómo trae un cuadro donde vienen los tiempos de modificación constitucional, modificación legal, y luego después también trae todo el asunto de los presidentes jurisdiccionales del 17, 18 y 21, las impugnaciones que se presentaron en los estados, las acciones de inconstitucionalidad que resolvió la Suprema Corte, todo esto en el capítulo 2, que se refiere a la implementación de la reelección legislativa de ayuntamientos legisladores, ¿no? De tal manera pues que el doctor sí hace un recuento muy importante de esa situación que se ha presentado y que se puede seguir presentando. Ahorita lo vamos a ver por qué, ¿no? De tal manera que en el 2021 pues se viene el asunto de las diputaciones federales. Los diputados federales que fueron electos en el 18 podían reelegirse para la siguiente, ¿no? En el 21. De tal manera que pues de nuevo hay un vacío legal. Si lo había para los locales, pues para los federales también. De tal manera que pues por ahí la Cámara empieza a trabajar modificaciones en las leyes secundarias. El 18 de marzo en la Cámara de Diputados, solo por Morena y sus aliados, aprueban modificaciones a la ley de partidos, a la LEGIPE, que regulaban la reelección consecutiva y que eran, digamos, permitían que siguieran en el cargo los aspirantes. Sobre todo eso era lo más relevante, ¿no? Que permitían eso. Ahora también ya a raíz y aquí voy a tomar esa parte, a raíz de las reformas de paridad total
en el 18 se aprueba, ¿no?, la ley de paridad total. Y también después con las acciones afirmativas en el 21, pero sobre todo la ley de paridad total. Aquí en el libro el doctor Sánchez nos ilustra cómo el derecho a la reelección puede confrontarse con otros derechos constitucionales como son la paridad, las acciones afirmativas o la equidad en la contienda, ¿no? Él con mucho detalle lo desarrolla en varios capítulos específicos para estas cosas y cómo se fueron resolviendo por parte de los órganos jurisdiccionales esta presunta pues confrontación entre reelección, paridad, acciones afirmativas, equidad en la contienda, ¿no? Y se menciona que pues, debe prevalecer cuando está, por ejemplo, la reelección sobre paridad, se le debe dar preferencia a la paridad, ¿no? Entonces, esto, como le decía, los aborda del capítulo 4 al 6, estas cuestiones. Y en el Senado, como ya van muy precipitados, en el Senado no pasó, llegó el 30 de mayo. El 30 de mayo, ¿por qué? Porque la Constitución establece que no se pueden hacer modificaciones 90, 60, a veces junio, julio, y 90 días, ¿verdad? 90 días antes del inicio del proceso. De tal manera que se les vino el tiempo y no pasó la cuestión para regular la reelección de los diputados, los aspirantes a diputados federales. Y hasta que el INE tuvo que intervenir. El INE emitió el 7 de diciembre de 2020 los lineamientos sobre elección consecutiva de diputaciones por ambos principios para el 2021. Permitió tanto el derecho de las personas a elegirse a ser votados como el derecho a votar de la ciudadanía. ¿Cuáles fueron los puntos importantes? Un escrito de intención que iban a presentar, inclusive previo, un día antes del inicio de precampañas, todos aquellos candidatos que quisieran reelegirse ante el partido, ante el INE, no me acuerdo otra instancia también se los pedían. No era necesario que se separaran del cargo, tenía que respetar el principio de equidad. Ahí vienen en los lineamientos del INE una serie de recomendaciones, ¿no? Y los partidos políticos deben atender aspectos relacionados con la paridad de género y las acciones afirmativas. Y también la reelección tendría que ser por el mismo distrito y circunscripción. Entonces, así quedó para el 21, los lineamientos emitidos por el INE fueron los que se aplicaron. Un poco ya para ir concluyendo, el doctor Sánchez Morales, nos advierte que la reelección tiene una concepción dual o dialógica, así lo menciona, es una figura jurídica dentro de un sistema de representación política y una modalidad del derecho político electoral. No hablaré sobre las ventajas y desventajas de la reelección. Las ventajas sí, que pueden ser cuestionables, ¿no? La reelección legislativa profesionaliza la actividad tanto de los legisladores como de los ayuntamientos, ¿no? Por supuesto. Favorece la independencia y el equilibrio de entre poderes, flexibiliza las estructuras de los partidos, ayuda a que se interiorice y profundice la libertad política de un ciudadano, promueve la rendición de cuentas de los legisladores e integrantes de los ayuntamientos, forja condiciones equitativas entre las diversas puestas políticas en los comicios federales y locales y aumenta la correspondencia entre votación y representación. Para el 2024, pues, tenemos ya la reelección de senadores, ¿no? Los del 18 ya se pueden reelegir por ambos principios, entonces va a ocurrir de nuevo el vacío legal. Digamos que tienen de nuevo hasta el 20 de mayo del próximo año, tanto senadores como diputados, para ahora sí hacer su tarea y reglamentar esa parte, ¿no? Porque se va a venir ahora para senadores la cuestión de la reelección. Ojalá ahí también lo atiendan. O si no, pues el INE va a tener que entrar, aunque pues después cuestionan, ¿verdad?, que por qué el INE tiene que meterse a esas cosas, pero pues los diputados y senadores no hacen su trabajo, ¿no?
Entonces, como lo señala el autor, la reelección tiene varios retos que es necesario afrontar para las elecciones concurrentes del 24. Unificar criterios con respecto a la separación del cargo, regular el financiamiento para quienes pretenden reelegirse en el cargo y establecer medios para evaluar la gestión y la rendición de cuentas. Como lo afirma el autor, la reelección desde 2017 a 2021 ha dado resultados positivos y esta figura creo que va por buen camino. Yo soy partidario de reelección. Le comentaba aquí al doctor que yo empecé a tomar el asunto de la reelección, me interesó mucho desde por ahí como el 2009. Empecé a escribir algunos artículos. Y que, bueno, esta parte tendrá que impactar en la cultura política y cívica de los mexicanos. Traemos todos los mitos antireeleccionistas, ¿no? Sufragio efectivo, no reelección. El gran lema, ¿no?, del Plan de San Luis y de Francisco y Madero. Y bueno, no le hicieron efectiva, ¿verdad? La no reelección nada más, por muchos años, porque el sufragio efectivo pues se tardó bastante tiempo. Sí, ya voy a terminar. Se tardó bastante tiempo el sufragio efectivo, ¿no? Tuvimos elecciones prácticamente de partido único, un solo candidato a la presidencia en el 76. Me acuerdo aquí que cuando yo entré al IFE, el vocal ejecutivo, no sé si Matías también tuvo algunos superiores jerárquicos, así, en toda la administración federal, ¿no?, y estatal, ¿cómo firmaban los gobernadores? Sufragio efectivo, no reelección, ¿verdad? Todo mundo. Y en el IFE todavía me tocó el vocal ejecutivo de Guadalupe que ponía sufragio efectivo, no reelección. Bueno, ¿y a poco ese es el lema del IFE? ¿Verdad que no? Yo no sé hasta cuándo todavía siguieron usando ese lema en la administración pública, estatal, municipal, por todos lados, ¿verdad? Entonces traemos toda esa carga histórica de la no reelección, ¿no? Que por cierto, ¿no? ¿Sí escucharon al presidente su mensaje ayer? Le empezaron a decir reelección, ¿verdad? Reelección. Y él dijo que no. Por supuesto, no, él dijo que no. Bien, entonces sí, no, creo que apenas la ciudadanía pues, tiene que cambiar el chip en que pues, tenemos que fijarnos si José Juan se quiere reelegir, ¿qué ha hecho por los migrantes zacatecanos? ¿Cuántas veces has sido diputado? Ya llevas 2, ¿no? La primera. Bueno, aunque la reelección se hacía, pues, porque se podía en el periodo inmediato siguiente. Ahí tenemos a Pablo Gómez, ¿no?, que tiene como 30 años de legislador, uno de los más recientes, y que es de Morena. Pero Porfirio Muñoz Ledo también tiene una carrera legislativa enorme, y muchos priistas de los antiguos, allá de los 60, 70, duraron, creo que hay alguna persona ahí del PRI, por ahí hay una estadística de cuántos políticos mexicanos cambiaban de un lado para otro, que llevaban como 30 y tantos años, algunos de ellos, la verdad, que cambiaban de Senado a diputado, y todo, cambiaban nunca estaban en la banca, Pero bueno, o sea que sí había reelección, pues, pero no había reelección, podían asumir el cargo después. Entonces, como lo dice acá también, lo que decía que está teniendo resultados positivos, se presenta un buen índice de efectividad en la reelección de 2018 en 28 entidades en las que tuvieron la posibilidad de reelegirse, de 233 diputados o diputadas y diputaciones que se postularon, 73 fueron reelectas, con un índice del 31.33. En ayuntamientos, 1.333 postulados para elegirse, 768 lo alcanzaron con un índice de 57.61. Esto lo dice don Jorge. Y en el 2021, 233 diputados se postularon para reelegirse, diputados federales. 165 por mayoría y 48 de representación proporcional. Y se lograron reelegir bastantes, 115 diputados federales se reeligieron. Es un buen porcentaje. Por mayoría. Y DRP 35. Pero bueno, traigo ahí otras cosas que yo voy a plantear estas dudas. Yo soy partidario de que a los presidentes municipales sí se les deben de retirar del cargo, no así los legisladores.
porque en algunos lugares se permitió que los legisladores sí siguieran y los municipios no, los presidentes municipales. Porque creo que a diferencia de los diputados, los presidentes municipales sí manejan y tienen acceso a más recursos y a más posibilidad de generar pues inequidad en la contienda, ¿no? Claro, hay ayuntamientos como el de Susticacán que bueno, no tienen ni para la nómina. Pero bueno, vean ustedes a Tere Jiménez, la de Aguascalientes. Se reeligió como presidenta municipal y brincó a la gubernatura, ¿no? Por supuesto que hay ayuntamientos, municipios del país, como ese, Guadalajara, Puebla, no sé qué otros más, Tijuana, cualquier otra ciudad importante, San Luis también, por supuesto, que pues tienen una fuerza económica y política muy fuerte, ¿no? Que creo que debe regularse ese aspecto. Ahora, otro aspecto, ¿por qué los diputados nomás, y senadores, por qué nomás permitieron 3 años? Otros 3 años más. Yo he escrito de 2 periodos. No, son 2 nada más, los ayuntamientos, 2. No, eso es muy poquito, ¿no? O sea, hay estudios que, a ver, para hacer un relleno sanitario, ¿cuánto te lleva? No te lleva 3 años. El estudio, el impacto, todo eso te lleva más de 3 años. Muchos proyectos en los ayuntamientos no se concluyen en 3 años, ni en 4 ni en 5, ¿no? Puede que en 6 sí. Yo he escrito que hay, y he registrado que hay las grandes ciudades del mundo, sus alcaldes duran hasta 10, 12 años en algunos casos, 8, 10, 12 años, ¿no? Porque son ciudades muy grandes también que necesitan proyectos de largo alcance, ¿no? Bueno, finalmente la obra del doctor Sánchez Morales se inserta en la discusión del debate actual sobre los cambios o reformas que se deben impulsar para consolidar los procesos electorales y la democracia. Es una obra meritoria, pues el doctor Sánchez Morales tiene una amplia formación académica y también electoral en el ámbito administrativo y jurisdiccional. Diría que aplica una técnica jurídica forense, ¿sí se puede decir eso? Sí, va. Pues disecciona todas las resoluciones, sentencias administrativas y de los tribunales locales y de las salas y regionales. Él fue presidente, le tocó también resolver asuntos de reelecciones como magistrado presidente de la Sala Regional de Guadalajara. Y también cuestiones de inconstitucionalidad. Es un texto de consulta obligada que promueve el debate, el análisis jurisdiccional y académico. Felicito al autor por su obra y les invito para que lo adquieran y lo lean. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Frausto sus comentarios y continuamos con la participación de la doctora Liliana Angélica Vélez Rodríguez, de quien me permito dar lectura a una semblanza curricular. La doctora Liliana es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, tiene una maestría en Docencia e Investigación Jurídicas por la Universidad Autónoma también de Zacatecas, asimismo es doctora en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y el Estado. Se ha desempeñado, entre otros, en los siguientes cargos. Fue delegada de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. Asesora jurídica titular de la Mesa del Turno Vespertino de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, también del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Asimismo, en dicho sistema también fue coordinadora del Centro de Atención a la Violencia Familiar. Asimismo, fue directora de Selección y Reclutamiento del Instituto de Selección y Capacitación del Estado, directora jurídica del Instituto de Selección y Capacitación, directora del Centro de Capacitación Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Actualmente se desempeña como docente investigadora de tiempo completo con reconocimiento PRODED en la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. A continuación, sin más preámbulos, le cedemos el uso de la voz a la doctora Liliana para que nos brinde sus comentarios sobre esta obra que hoy estamos comentando, hasta por 10 minutos, por favor. Muchas gracias.
Voy a ver qué puedo hacer con 10 minutos. El libro es, la verdad, muy amplio. Es se requiere de mucho tiempo para su lectura y análisis, y entonces a mí lo que más me preocupaba era el tema de los 10 minutos. En base a ello, estructuré algunos puntos para seguir esta misma línea que el doctor Jorge Sánchez Morales nos refleja en su libro, que es una estructura muy cuidadosa de lo que aborda, con un orden, la verdad, muy minucioso y cierto, una obra que definitivamente se convertirá en una lectura obligada, en un texto de consulta obligada para quienes somos académicos, académicas, para las autoridades electorales, para los estudiantes en las materias de electoral que impartimos en las unidades académicas de Derecho. Es una obra, la verdad, muy importante, sobre todo porque es una obra que nos invita a, mejor dicho, es una obra que nos responde muchas preguntas. Desde que comienza a hablarse de la reelección, desde la academia sobre todo empiezan a formularse una serie de preguntas de cómo se va a implementar la reelección, para quién, para quiénes, de qué manera, esta parte de que llega a estar confrontada con otros derechos, con otros principios del derecho. ¿Cómo se van a resolver todas estas cuestiones? Aquí está la respuesta. A cada uno de estos planteamientos que seguro en algún momento nos hicimos, aquí está la respuesta. Entonces, pues yo estoy, la verdad, muy contenta, agradezco infinitamente la invitación del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por permitirme compartir este espacio con el maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, con el maestro Arturo Sosa Carlos, consejero electoral, así como con la maestra Sandra Valdés Rodríguez, consejera electoral del IES, y presidenta de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos, y por supuesto con el doctor Jorge Sánchez Morales, autor de este texto tan importante. Hace unos días estuve en la presentación de un libro y uno de quienes comentaban el libro decía que agradecía infinitamente estar en ese espacio porque era un espacio de paz. Y en estos tiempos nos hacen mucha falta estos espacios de paz, así que creo que también estoy muy contenta de estar en este espacio de paz y ojalá que tengamos más espacios de paz como este. Bueno, pues voy a proceder a comentar el texto del doctor Jorge Sánchez Morales. Me gustaría comenzar por destacar que evidentemente la obra, desde el título mismo, nos convoca y puedo decir que incluso nos obliga a la lectura. El libro contiene un análisis y compilación puntual, así como actualizada, y estoy preocupada porque se va a actualizar en 2024 y entonces hay que leer más, el tema de la reelección en México. Refiere un estudio sistemático por parte del autor, donde organiza puntualmente temas sobre la regulación de la reelección, tanto en materia federal como en las entidades. Se trata de un libro que analiza una figura a todas luces de gran relevancia para la vida política de nuestro país, la reelección. Lo controversial del tema implica obviamente el resto del título, un nuevo reto democrático. En cuanto a su regulación e implementación, como bien refiere el autor, se podría decir, sigue en construcción y perfeccionamiento, y seguirá. En los primeros capítulos analiza pormenorizadamente la reelección, comenzando por abordar diversas y puntuales conceptualizaciones, hasta proponer su propio concepto que me gustaría compartirles. Él define a la reelección como una figura jurídica establecida en un sistema de democracia representativa, en el que previo a cumplir con los requisitos legales y una vez postulado por el partido político o coalición, u obtenido el registro como candidato independiente, se contempla la posibilidad de continuar en un cargo público, tras haber ganado nuevamente la elección en el puesto, tanto para una función ejecutiva como legislativa, por uno o más periodos de manera consecutiva o alterna,
una vez transcurrido un periodo o, en su caso, de forma indefinida. Entonces, si nos damos cuenta, desde su propio concepto maneja la complejidad misma de la figura. El autor, desde su propio concepto, involucra la percepción de la reelección como un nuevo reto para la democracia, por la polémica misma que gira en torno a ella, que tiene que ver, ya lo mencionó el maestro Frausto, que tiene que ver de inicio con la connotación negativa que sobre la reelección ha prevalecido por años en la cultura política mexicana, a partir de su referencia histórica como un mecanismo para la permanencia en el poder que derivó en regímenes dictatoriales y cacicazgos, y resultando en el lema revolucionario sufragio efectivo, no reelección, con su posterior prohibición, precisamente como una garantía para la democracia, y ahora se maneja la reelección como una garantía para la democracia, hasta la complejidad misma que implica hacerla efectiva ahora y que su implementación signifique un real avance democrático en nuestro país y no un retroceso. Algo que obviamente, según el autor, se verá cristalizado conforme se sigan afinando las reglas para su implementación, si es que no se olvidan de las reglas, en las contiendas electorales a partir de los precedentes judiciales, porque es eso, algo también muy relevante en la obra, estos precedentes judiciales que puntualmente refieren su estudio y que se han establecido desde su entrada en vigor. Por la complejidad misma de la reelección, el autor en su obra hace un amplio análisis sobre las implicaciones que la reintroducción de la figura de la reelección al sistema electoral mexicano a partir de la reforma político-electoral de 2014 trae aparejadas. Por un lado, hace referencia a la reelección como una figura necesaria para fortalecer la democracia y, por otro lado, analiza los desafíos que enfrenta para su implementación en la actividad, en la práctica. Desde la compleja situación que guarda con relación al pleno ejercicio de los derechos políticos de votar y ser votado, hasta los conflictos constitucionales entre esta y otros principios electorales, como la paridad, ya lo habíamos mencionado. Sobre el primer punto, refiere que la figura de la reelección, como resultado del análisis que en el Pacto por México se hizo sobre la falta de credibilidad tanto en las instituciones como en las figuras políticas, apareció como elemento necesario para fortalecer la democracia. Señala que con su reincorporación se busca generar un nuevo modelo político electoral, que se traduzca en un sistema de evaluación del desempeño, algo que a mí me llamó mucho la atención porque cuando comenzamos a hablar de reelección y mis alumnas me preguntaban, decía yo, se va a convertir como en una evaluación al desempeño. Si alguien desempeña eficazmente su encargo, seguramente será reelecto, si no, pues será castigado, y así lo maneja el autor. Donde los buenos resultados de un servidor o servidora pública motiven que desempeñe el cargo por otro periodo, pero constituyendo también una herramienta que el electorado aplique para no ratificar a aquellos que hayan desarrollado una mala gestión. Asimismo, refiere a la reelección como una figura que permitirá una mayor y mejor relación entre quienes ocupan los cargos de elección y la ciudadanía, si partimos de que antes de la reelección, quienes resultaban electos se olvidaban por completo de quienes los habían llevado a la curul. Hablando de diputados, en otra vertiente, el autor analiza puntualmente si la reelección puede significar motivo de inequidad en la contienda, a partir de que quienes ya desempeñan el cargo al ser reelectos o reelectas para el mismo pueda constituir una violación de derechos políticos de ciudadanos o ciudadanas que aspiren a ejercer su derecho a ser votado. Sin embargo, es fundamental reconocer el esmero que pone el autor en dar las respuestas a cada escenario y circunstancia. En cuanto a este punto que acabo de mencionar, el autor refiere que la reelección no es absoluta, está condicionada, así que no puede constituir una violación a los derechos políticos de otros, puesto que está condicionada a la organización de los partidos políticos y al cumplimiento de los múltiples requisitos que la normatividad establece. Sobre el segundo punto, es decir, en cuanto a la complejidad de su implementación en la práctica y los conflictos constitucionales entre esta y otros principios electorales, es de destacar
el cuidadoso estudio que el autor nos brinda sobre la ponderación entre estos y los diversos tipos de interpretación que se pueden realizar. Nos comparte los principales criterios que han sostenido los órganos jurisdiccionales para la resolución de casos contenciosos en torno a la reelección como derecho político electoral, dando respuesta a muchas preguntas que seguro estoy nos hicimos desde que se aprobó la reforma. El minucioso análisis de las problemáticas derivadas de la implementación de la reelección de legisladores y legisladoras federales, diputadas, diputados locales, así como de los ayuntamientos, lo aborda a partir del análisis de los diversos criterios que tanto tribunales locales, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron para establecer los alcances del derecho de reelección con otros principios constitucionales que rigen los procesos electorales. Entre ellos destaca lo que estos organismos definen cuando prevalece un derecho sobre otro. Por ejemplo, varios ejemplos. La precisión de la reelección en las constituciones y legislación ordinaria respecto de si la figura está reconocida explícita o implícitamente, o bien si puede interpretarse que está permitida cuando no se hace referencia a la misma. Igual en cuanto a la no especificación de si los periodos son consecutivos o no, y por ende si la reelección opera de forma inmediata. Sobre las elecciones consecutivas de los y las diputadas locales, refiriendo a aquellas entidades que contemplan la elección consecutiva únicamente por un periodo adicional entre las que se encuentran Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas. Las 24 restantes se establece la elección consecutiva hasta por 4 periodos. Entre las demás problemáticas abordadas exhaustivamente tiene que ver con la separación del cargo de quienes aspiran a la reelección, sobre la obligatoriedad de ser postulado para la reelección por el mismo partido o bien renunciar a su militancia a la mitad de su mandato para contender por un instituto político diverso. Sobre las particularidades de las candidaturas independientes, se aborda que también tienen derecho a la reelección. De otro modo, se entendería que la figura es exclusiva de los partidos políticos, lo que significaría una injustificada distinción en nuestro sistema de representación política. Sobre los independientes, el autor nos menciona el requisito de la legislación que la legislación refiere respecto a que únicamente pueden reelegirse con la misma calidad con la que fue electo, o bien que a la mitad de su mandato tengan que afiliarse al partido político que lo pretenda postular, lo que también ha generado muchas controversias. Otras cuestiones analizadas tienen que ver con la postulación de candidaturas comunes, cuando en una primera ocasión se postularon por coaliciones en las que no formaba parte uno de los partidos postulantes. O sea, es una complejidad tremenda lo que nos muestra en la obra el autor. Otras tienen que ver con la condición expresa de ser postulado por el mismo partido o por cualquiera de los otros partidos de la coalición, o bien haber renunciado al partido o partidos que lo postularon o haber perdido su militancia antes de la mitad de su mandato, refiriendo el autor sobre este punto que sí puede traducirse en una real limitación al derecho a ser votado y de manera correlativa al derecho de la ciudadanía al sufragio. Así, pudiéramos seguir enlistando los múltiples precedentes judiciales, legislativos y administrativos que se han emitido en la implementación de la elección consecutiva. Pero el punto que no puedo dejar de señalar y que es de destacarse es el que el autor dedique todo un capítulo de su libro al análisis sobre la paridad de género y la reelección. En torno a ella refiere algo muy importante. El juzgador electoral debe cuidar que las mujeres tengan la posibilidad de acceder a un número de cargos de forma igualitaria a la de los varones y que de aducirse la colisión del principio de paridad con el de la reelección, no se entienda que alguno de estos principios deba prevalecer en abstracto, pues ningún derecho es absoluto, sino que en todo caso debe buscarse el mayor beneficio para las mujeres. Esto es algo muy importante. Señalando también que los derechos a la igualdad y la no discriminación por razones de género se garantizan con la exigencia de que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia juzgando con perspectiva de género, manejando en este capítulo también temas específicos sobre la violencia política de género. Finalmente,
El autor hace una recopilación sobre los resultados de la reelección en los procesos electorales de 2018 y 2021. Mediante tablas expresa las experiencias y comportamientos de la figura en cada una de las entidades, mostrándonos el escenario sobre el cual sacar nuestras propias conclusiones respecto a la efectividad de su implementación. Creo que muchos ya las tenemos. Aunque, como ya indiqué antes, el autor refiere que la reelección como nuevo componente de nuestro modelo democrático sigue en construcción y perfeccionamiento. Nos toca esperar a 2024 para su total aplicación y podremos entonces verificar si, como señala el autor, la reelección fortalece la democracia, incentiva la transparencia y la rendición de cuentas y, sobre todo, si se profesionaliza la política en beneficio de la ciudadanía. Aunque él mismo advierte que la parte frágil la encontramos en lo que tiene que ver con la no obligatoriedad en la separación del cargo, que puede constituir una inequidad en la contienda. Pues no me resta, ¿sí me alcanzaron los 10 minutos? Pues no me resta más que agradecer al autor el vasto conocimiento y experiencia que sobre la materia nos comparte en su obra, que segura estoy es y será material obligado de consulta para académicos, políticos y autoridades electorales. Yo les invito a que leamos esta obra tan importante, a que nos actualicemos en todo lo que tiene que ver con el tema de la reelección, y no me queda más que decirles que el mayor honor que le podemos hacer a esta importante obra es leerla. Muchas gracias. Agradecemos su intervención, doctora, y continuamos con la participación del consejero electoral, el maestro Arturo Sosa Carlos, de quien leeré una breve semblanza. El maestro Arturo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, tiene una maestría en Derecho Electoral por la Universidad Autónoma de Durango y una maestría en Procesos Electorales por el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Educación Pública. Se ha desempeñado como catedrático de la Universidad Autónoma de Fresnillo, fue agente del Ministerio Público en diversos distritos judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, así como director de Seguridad Pública del municipio de Fresnillo, Zacatecas, y en el mismo municipio director jurídico municipal. También fue director jurídico de la Comisión Electoral del Estado de Zacatecas, vocal del Registro Federal de Electores del otrora IFE en el distrito 4, 2 y 3 de Zacatecas, secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, vocal del Registro Federal de Electores del entonces Instituto Federal Electoral en el distrito 1 con cabecera en Tequila, Jalisco. Actualmente se desempeña como consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y asimismo ha sido autor de diversos artículos y ha tenido diversas colaboraciones para los periódicos Momento en Zacatecas, El Heraldo de Zacatecas y El Sol de Zacatecas, por lo cual le solicitamos al maestro Arturo nos comparta sus comentarios. Muchas gracias. Espero que así de breve como fue la reseña, porque me gusta ser directo y lo más sencillo posible. Procuraré que mis comentarios, por supuesto, no rebasen los 10 minutos, porque ya es bastante el tiempo que estamos por aquí, y si algo odio es aburrir a la concurrencia, de verdad. Comenzaré con agradecer la presencia del doctor Jorge Sánchez Morales con una anécdota personal. Alguna vez un servidor fue motivo en un JDC de una impugnación precisamente con el concurso para ser consejero electoral. Se resolvió, creo que magníficamente, porque gané. En mi favor, por ahí alegaban que estaba invadiendo derechos de personas en Jalisco. Es que yo ahí hice mi examen y afortunada y acertadamente lo consideraron improcedente. Bien, la otra anécdota es que regreso a mi casa, esta escuela de Derecho, que también fue además casa de estudios de mis tres hijos mayores. Dos de ellos ya están por ahí en el cielo, y pues hasta allá un saludo. Bien, para ser breve,
yo seré muy esquemático, muy rápido, y les puedo decir que con el espléndido prólogo de Raúl Padilla López, que es el presidente de la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y que se esquematiza en 10 capítulos, el notable autor del libro que hoy se presenta a la consideración de este público, trata de un tema de larga data, pero de reciente implementación en nuestro país. La elección consecutiva o reelección es un tópico con una historia, mucha historia, no siempre afortunada en México. ¿Cómo olvidar los casi 30 años del porfiriato que formal e informalmente dominó a nuestra república por ese lapso, con defensores y detractores? Historia reciente parece también al día, ya ven cómo estamos. Y que, como lo que todo pasa en esta patria, de ese régimen al que por un lado se le reconoce la relativa estabilidad política y económica, basada en el lema de orden y progreso, e irónicamente iniciada con el sufragio efectivo, no reelección de Porfirio Díaz. Bien. Y que sin embargo, enfrente tenía la absolutamente reprobable forma, sintetizada en la explotación infame e injusta del peonaje rural y urbano, que puso muchas familias mexicanas en condiciones de miseria y, por qué no decirlo, casi de extinción. Epílogo del porfiriato fue la Revolución Mexicana. Zacatecas cuenta en su historia con uno de los episodios más destacados, si no es que el más relevante, por ser el escenario de la batalla que decidió el rumbo de ese movimiento social y mucha de nuestra actual historia. Con la primicia del sufragio efectivo y la no reelección, el nuevo orden político que fue dominado por un solo partido, en lo que Mario Vargas Llosa denominó acertadamente la dicta blanda, pasarían más de 70 años para que soplaran verdaderos vientos de cambio. Y en una transición no exenta de tumbos y tentaciones de retrocesos, hoy México efectivamente vive momentos determinantes también para la consolidación de la democracia, que, insisto, todos debemos defender. En ese sentido, diversos actores de la vida política en toda la geografía nacional e inclusive allende nuestras fronteras, y sobre todo los académicos y estudiosos de nuestro sistema electoral, analizaron temas de actualidad en la materia. Analizan también. Uno de ellos que llama la atención de la sociedad mexicana y que genera mayor inquietud es el de la reelección o elección consecutiva, debido, lo he dicho antes, a sus dolorosos antecedentes. Tuvo que transcurrir más de un siglo para que la Constitución y sus leyes secundarias permitieran la posibilidad de que alguien pudiera aspirar y obtener la elección consecutiva mediante el sufragio, con las limitaciones que la propia Carta Magna contempla y que se refiere al Ejecutivo Federal y de cada Estado de la República, es decir, al Presidente de la República y a los gobernadores. De manera brillante y experta, lo digo sinceramente, el autor nos expone el concepto de reelección como derecho político, su legitimidad, conveniencia y áreas de oportunidad. También, lo que es más importante todavía, nos habla de su implementación, su no total regulación en las leyes electorales y cómo han resuelto los tribunales electorales federales y locales las controversias derivadas de confrontar ese derecho político con otros derechos y en particular con principios constitucionales como son el de la paridad y el de equidad en la contienda, prevaleciendo el de la paridad afortunadamente. Adicional a ello, el texto incluye una interesante e ilustrativa numeraria que, con los resultados electorales relativos a la reelección federal y por entidades federativas, que aparecen en las conclusiones y que son visibles en las páginas 601 y 602 del libro. Me quedo con una frase del autor que asumo en el sentido de que la cultura política de la ciudadanía ha cambiado, dejando el principio de la no reelección como una simple reminiscencia histórica. Por supuesto, recomiendo su lectura, ya que representa una valiosa aportación al estudio y análisis de los temas que atañen a la democracia mexicana
sostengo, repito otra vez, todos tenemos la ineludible obligación de defender. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecemos sus comentarios, consejero Arturo Sosa, y le solicitamos al doctor Jorge Sánchez Morales nos haga la presentación de su obra La reelección en México, el nuevo reto democrático, pero antes de cederle el uso de la palabra, le daré lectura a una semblanza curricular. Jorge Sánchez Morales es licenciado, maestro y doctor en Derecho, especialista en Justicia Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha de Toledo, España. Especialista en Valor Probatorio en la Universidad de Girona, España, y actualmente cursa la especialidad en Derechos Humanos en la Universidad de Pisa, Italia. Ha sido magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, consejero presidente en el Instituto Electoral del Estado de Puebla, consejero electoral y presidente de la Comisión de Justicia en el Instituto Federal Electoral. Fue observador internacional en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2008 y 2016. Participó también en las elecciones generales de Honduras en 2018 y de Bolivia en 2019. Ha sido catedrático en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en la Universidad Anáhuac, en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad Panamericana, impartiendo las materias de Derecho Electoral y Acto Administrativo. Es autor de los libros La reelección legislativa y de ayuntamientos en México, La reelección en México, el nuevo reto democrático, y es autor y coordinador del libro Ciudadanía, Interculturalidad y Redes Sociales, todos ellos por la editorial Tirán. Es coautor en diferentes libros en materia electoral, así como articulista en revistas especializadas en materia electoral y periódicos nacionales y locales. También ha participado como panelista y conferencista en diversos foros académicos. Actualmente es director general de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le cedemos el uso de la voz al doctor Jorge Sánchez Morales para que nos presente su libro. Gracias, pues muy buenos ya tardes. Es un gusto para mí estar en Zacatecas. Agradezco mucho al maestro Juan Manuel Frausto Ruedas y por supuesto a los consejeros, consejeras que me hayan invitado a estar este día en esta casa de estudios, en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Gracias por su hospitalidad, gracias maestra por sus palabras. También estar aquí con amigos, magistrado presidente, representantes de partidos, diputados, académicos, estudiantes, pues es un gran gusto el que me permitan venir a presentar este libro que alguien dijo, ¿cómo se te ocurrió? ¿O por qué se te ocurrió escribir de eso? Porque es el primer libro, bueno, el primer libro que se habla sobre reelección. Me acuerdo que hace bastantes años me invitaron a la Suprema Corte para que hablara yo sobre la reelección. Era un tema novedoso y entonces fuimos a las diferentes, ahora sí que librerías a ver libros sobre reelección. Dicen, no, tenemos sobre no reelección. Efectivamente, porque nuestra cultura era la no reelección. De hecho, recordaba aquí con la doctora Liliana, recordarán que nuestras boletas venían cuando nos llamaban los papás, las llevábamos desde primaria, era sufragio efectivo, no reelección, y efectivamente todos los oficios venían así. Entonces, esa era la cultura de México. Por eso es que, como le dijo atinadamente el maestro Juan Manuel, parece que México era el único que decía, yo no le voy a entrar al tema de reelección, cuando pareciera que es un tema anglosajón, que tanto los ingleses como los americanos decían, pues esto es lo normal. O sea, el tema de la reelección, hay senadores que están reelectos por muchísimos años y diputados. Pero México decía, no, yo no le voy a entrar al tema de la reelección. Y pues no había nada, no había ninguna literatura al respecto. Debo comentarles que cuando me toca hablar en la Suprema Corte, hace muchos años, para hablar sobre el tema de la reelección, nos encontramos que solamente se habían modificado 4 artículos constitucionales. Uno que hablaba de ayuntamientos, otro respecto de diputados federales, diputados locales, senadores. Pero esa era la normativa. Entonces, el gran tema era, hay que aplicarla.
Y los primeros estados que tenían que aplicarla era Nayarit y Coahuila, en 2017. Entonces, ellos tenían que acelerar para establecer ahora sí que su normatividad. Primero, adecuar la constitución, su constitución local, al tema de reelección, porque ya estaba la Constitución Federal. Pero bueno, la Constitución Federal, si bien es cierto, hablaba de reelección de diputados federales, bueno, todavía lo veía hasta a un tiempo más lejano. Y diputados y senadores, pues también. O sea, le decían, no, pues esto va para allá. O sea, todavía nos falta mucho tiempo. El tema eran los estados. Y ahí es la importancia de los estados, y ahí es la importancia de celebrar, estar en esta celebración de este 25 aniversario de los institutos electorales locales, los cuales han, pues por supuesto que han sido puntas de lanza, así como el Instituto Electoral de Zacatecas ha sido punta de lanza para efectos de ir fortaleciendo la democracia y ir trabajando muchas veces por adelante de la federación. Uno de esos temas es la reelección. Tanto los institutos electorales locales como los tribunales electorales locales han establecido situaciones que en su momento, pues la federación no lo ha contemplado, ni los tribunales federales lo han contemplado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenemos una modificación a 4 artículos de la Constitución, ahora tenemos que las 32 entidades federativas tienen que adecuar su constitución local a la reelección, cuando esto estaba una cuestión que estaba pues vedada. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, este libro lo establece y viene la narrativa de cómo nuestras constituciones fueron, algunas lo regulaban, otros no lo regulaban, otros lo omitían. Entonces, como fue el principio de legalidad, acuérdense que la autoridad puede hacer aquello que la ley en su momento le permite, y en particular puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que había regulaciones, se vieron no regulaciones, hasta que llegamos al 17, ya lo comentaron aquí, o sí que atinadamente no lo voy a repetir, en el cual dicen, ya no. ¿Qué es lo que sucede? Regresando al tema de cuando empiezo a hablar sobre esos 4 artículos, entonces digo, bueno, eso es lo que tenemos, y ahora el gran reto es que los estados tienen que regular el tema de la reelección. Oh, sorpresa para mí, cuando después de hablar más de 45 minutos salgo de una de las casas de cultura jurídica de la Suprema Corte y no hice más que llegar a la oficina del director cuando ya tenía 4 invitaciones de 4 congresos que querían que fuera yo a hablar sobre el tema. O sea, sabían, ahora como todo vuela muy rápido en el tema de lo que uno platicando, pues cuando dijeron, hay una persona que está hablando de reelección, el Congreso de Morelos luego dijo, oye, te invitamos, te pagamos todos tus gastos, pero ven a hablar de reelección. Y me hablaron de Quintana Roo y también, y me acuerdo que varios estados querían que fuera yo a hablar sobre el tema a los congresos de los estados, porque ellos tenían el gran reto de cómo le vamos a hacer. Entonces, oiga, venga a platicarnos qué hay. Y el gran tema es que no hay nada. O sea, nada más tenemos cuatro artículos constitucionales que hacían los estados, pues hacemos nuestra reforma, nuestro cambio constitucional. Y ahora, ¿cómo lo aplicamos en los estados? Y entonces nos encontramos que me tocó estar en Quintana Roo y estaba el presidente del Congreso. Y yo de repente dije, y lo que no regulen los partidos en su vida interna, nos vamos a encontrar que van a llegar con los institutos, para decirle a los institutos, oye, primero que los partidos lo regulen en su vida interna, después que los congresos lo regulen en sus leyes. Y entonces la pregunta vino, ¿y si no lo regulamos? Dijo, si no lo regulan, los institutos electorales locales tendrán que sacar una serie de normatividades y tendrán que entrarle. Y los tribunales tendrán en su momento que entrarle. Y entonces terminó la exposición, subió el presidente del Congreso y me dijo, ¿esto quiere decir que ustedes se van a meter en nuestra vida interna? Le dije, no, ni queremos. Pero si ustedes no regulan en su normatividad interna como partidos y no hacen una regulación en la ley de cómo se va a aplicar la reelección, pues nosotros vamos a tener que entrarle si hay conflictos o hay impugnaciones. En ese momento volteó y le dijo a todos a su gente, citen una reunión, era jueves, citen una reunión el lunes de urgencia para ver el tema de la reelección. Oh sorpresa, que cuando llegó el tema de su regulación de Quintana Roo, no regularon nada. Y entonces un transitorio dijo, todo lo relacionado a la reelección lo resolverá el IFE, el INE. ¿El INE? Y el INE dijo, pues ¿yo qué? Si es una elección, son elecciones locales, yo ahí ni me meto. Bueno, entonces tuvo que venir una modificación porque dijo el Congreso, no, pues que el INE lo vea. Entonces, pues el INE dijo, no, yo veo federales, ustedes vean locales. ¿A qué voy? Diferentes estados pusieron una serie de situaciones que vienen plasmadas aquí. Este libro trae consigo esa necesidad de ser, y eso para mí es un gran gusto el poder decir, es el primer libro, de los primeros libros que hablan de reelección. El primero es el libro de la reelección legislativa de ayuntamientos, que fue lo que nos dio después de 2017-2018, y este segundo libro, que es una recopilación que trae lo que vino en 2017-2018, por supuesto, la regulación en todos los estados,
pero aparte los primeros criterios, tanto en las salas regionales como en la sala superior, como en los tribunales locales. Entonces, aquí viene el estudio de cómo se reguló por las 32 legislaturas, cómo se resolvió por los tribunales locales y por las salas regionales y por la sala superior, y cómo se resolvió la justicia de la nación. Entonces, todo esto viene en este libro, que es un concentrado de todos estos análisis, de que en lugar de estar buscando qué dijo la Corte, aquí viene. Oye, ¿y qué dijo la sala superior? Aquí viene. ¿Y qué dijeron las regionales? Acá viene. ¿Y los estados? Aquí viene. ¿Y cómo lo regularon? Todo viene aquí. Entonces, si ustedes me dijeran, oye, tenemos preguntas, yo los invitaría a que, bueno, aquí en la universidad buscaremos para que tengan uno. Yo voy a hacer un donativo de un libro para que lo tengan aquí y lo puedan ver, o sea, lo puedan tener, lo puedan ustedes revisar. Es un libro que, cuando se lo presenté a Tirano Blanche, el primer libro, me dijo, quiero el segundo. Y ahora que escucho a la doctora y escucho al maestro, me dice, ¿cuándo sale el tercero? Y el tercero, pues bueno, creo que saldrá próximamente, porque después de que, si bien es cierto, tenemos regulación local, no tenemos regulación federal. Porque acuérdense que la regulación federal no pasó. Porque si bien es cierto, pasó, o sea, no logró pasar en la de senadores. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que la Cámara de Diputados estableció una normatividad para sus elecciones, para su reelección. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que el INE pues, sacó también un reglamento que fue acorde para no entrar en contradicción con la Diputación Federal, pero es un tema de un vacío que traemos ahí. Entonces, esto también viene en este libro, viene el proyecto de propuesta de reforma. ¿Qué va a pasar? Pues tendrá que pasar. Por eso decimos que el tema de la figura de la elección está en construcción, porque efectivamente todavía vendrá ya su aplicación para senadores, vendrá como viene la ley ya en su momento, y el gran reto es, tenemos que llegar a ella. ¿Hasta dónde? Diputados y ayuntamientos, yo digo, sí. ¿Y por qué se da? Y viene la exposición de motivos. Y en la exposición de motivos viene algo bien interesante. ¿Por qué se da esto? Porque después de hacer un análisis, descubren que el 90% de los diputados, hablo del Congreso de 500, no tenía alguna experiencia legislativa. Es decir, que solamente sobre 50, 70 tenían una experiencia de qué pasaba precisamente en un Congreso, cómo se trabajaba en comisiones, cómo se levantaban las actas, cómo se bajaba el presupuesto, cómo se llevaba presupuesto a su municipio, y eso es apenas lo sabían unos 70 de 500. ¿Qué pasa? Nos faltaba profesionalización. Cuando los diputados entraban, les explicaban cuál era su curul, cuáles eran sus oficinas, qué es lo que tenían que hacer, y cuando iban aprendiendo ya la curva de aprendizaje, lo digo con todo respeto, ya cuando ya la sabían, le decían, hey, ya está el que te va a suplir porque ya está compitiendo, y tú, ¿cómo? Decía el diputado, si yo apenas ya vengo aquí llegando a acuerdos, sí, pero ya está la elección que viene, porque ya efectivamente ya son 3 años y ya viene el que te va a suplir, ya viene la competencia de los que van a suplir. Pues el diputado no puede hacer compromisos más que a corto plazo. Igual con los ayuntamientos, más complicado. ¿Qué pasaba con los ayuntamientos? Eso no pasa en todo el país. Cuando se van los ayuntamientos se llevan hasta las lámparas y se llevan hasta los conectores. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con este cambio de pensamiento, y dicen, ¿y si hacemos que los ayuntamientos no quieran irse, sino quieran quedarse? Cambia la forma de pensar. No es lo mismo el año digital, me voy y vámonos todos y cuidado con los manteles, yo no me quiero ir, yo me quedo y que nada muevan. Es más, ahí está el agua. Porque lo que quiero decirles es que yo soy transparente, voy a rendirles cuentas y soy la mejor opción. Y la que en su momento les va a rendir cuentas y les va a cumplir sus metas. ¿Qué genera la elección de los ayuntamientos? Mayor cercanía. 2, que te va a cumplir tus promesas de campaña. 3, que te va a rendir cuentas. Y 4, no me van nada, porque lo que quiero es que todos vean que está normal, para que vean que aquí sí se cumple la ley y que nada, y todo se respeta. Entonces, en lugar de llevarse todo, mejor que se quede todo, porque lo que quiero es quedarme. Y nos hemos encontrado situaciones como en ciudades importantes donde se llegan a reelegir. Y entonces se reeligen, ¿por qué? Porque dicen, ¿cuál es el máximo honor para un político? Que se reelija, que la gente diga, no te vayas, quédate. O sea, imagínense, ese honor creo que es el más grande, el que digas, yo me quedo porque la gente quiere que me quede. Eso creo que eso es lo ideal. Eso lo vemos en diputados y eso lo vemos en ayuntamientos. Por supuesto, alguien me preguntará, ¿el Ejecutivo? Bueno, creo que es un tema que tenemos que entrarle con mucha cautela y que al final de cuentas México tiene que ir primero a madurar este tema de la reelección, tanto legislativa como de ayuntamientos, y una vez que esta se ha implementado ya
y que hayamos regulado la misma, poder pensar en otro tipo de reelección, pero hasta tanto en cuanto no haya madurado la figura. Mientras la figura no haya madurado y no se haya legislado al respecto, creo que los demás podríamos vaticinar situaciones que nos han llevado a situaciones como Honduras, donde de repente los magistrados decían no procede y pues los corrieron a todos y llegaron otros y dijeron sí procede. Y entonces sucedió como eso, ministros en Honduras donde ellos decían no procede la reelección y los ministros los mandaron de vacaciones un día y cuando estaban en Europa cambiaron la norma y nombraron a 2 ministros y los 2 ministros dijeron sí procede, sí, claro que sí. Con Evo Morales él mandó una consulta, la consulta dijo no queremos que vuelva a competir, le pidió al Tribunal Supremo de Bolivia que su opinión y dijo pues, que no procedía, los corrieron a todos y los que llegaron dijeron sí procede. ¿Sí? Entonces, esas situaciones son las que debemos que cuidar y eso es lo que se tiene que luchar precisamente por el hecho de buscar esa madurez y ese cuidado, porque el riesgo en toda democracia, yo lo digo, el riesgo no es un instituto, no es un tribunal, no es un instituto local, no es un tribunal local, es la democracia del país, es nuestras libertades, es nuestra posibilidad de votar, es lo que le vamos a heredar a los hijos, lo que los nietos nos van a decir, ¿tú qué hiciste en ese momento histórico del país? ¿Dónde estabas? ¿Y qué hiciste? En la academia, ¿qué hicieron los académicos? No, en un partido político, ¿qué hicieron los partidos políticos? No, como autoridad electoral, ¿qué hizo la autoridad electoral? Es el gran reto, es qué hicimos cada uno de nosotros en esta historia, que antes leíamos la historia ahí la vemos, ahora somos parte de la historia, de este cambio, de este México, de este mundo, diría yo, de este mundo de cambios permanentes y constantes. Y el gran reto es, ¿dónde estamos? ¿Qué papel desempeñamos? Y qué las generaciones futuras van a voltear para decirnos, ¿qué hiciste tú en ese momento? Y eso es a lo que tenemos que prepararnos para darle esa respuesta a nuestros nietos, bisnietos, y que al rato nos digan, si lo veían, ¿qué hicieron? Entonces, la invitación para que lean este libro es para efectos de, alguien me diría, un gobernador me senté un día de mi vida, oiga, quiero hablar con él, me mandó, oye, quiero hablar con usted, quiero conocer su libro, y le dije, pues sí, me senté con él, ya ni digo de qué estado, le entregué mi libro, me dijo, yo no creo en la reelección. Dije, está bien, pues es su punto de vista, ¿no? Está bien, pero como dicen los de Jalisco, es lo que hay. No lo digo yo, pues es lo que hay, o sea, esto es lo que hay, es lo que existe, son las reglas, si no es que le guste o no le guste, es lo que hay. Pero los políticos cambian de opinión muy rápido. Ya después pasó el tiempo y me dijo, oye, está muy bueno su libro, ¿eh? Y dije, caray. Yo que cuando se van diciendo, es que la silla no está tan fea, ¿verdad? No, está muy bonito su libro. Y dije, está bien. Yo no es que sea una persona que está a favor o en contra de la reelección, es lo que hay. Y entonces para mí es un gran gusto hablar de lo que hay. Y lo que hay es esto. Y entonces esto es lo que existe. Esta es la reglamentación. Y les voy a platicar ya para concluir una historia que alguien me lo dijo, un magistrado electoral federal. Me dijo, Jorge, te debo felicitar. Dije, ¿por qué magistrado? Me dije, mira, hace muchos años todos los consejeros del IFE, o después del INE y los magistrados del tribunal, nos reuníamos a desayunar en las primeras semanas de enero. Y pues platicábamos de temas varios. Y entonces en ese desayuno alguien dijo, viene la figura de la reelección. Y alguien dijo, ¿qué dicen los académicos? Nada. Pero si viene la reelección, entonces vamos para adelante o vamos para atrás. Entonces, entre esa reunión de consejeros del INE y magistrados federales, unos decían que sí, otros decían que no, porque estaban en el proceso de opinión para efectos de hacer una regulación en este tema de si se implementaba o no se implementaba. Me decía, y no llegamos a acuerdos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué dicen los académicos? Investiguemos. No dicen nada. Bueno, ¿alguien ha dicho algo de eso? Nadie. Entonces me dice, cuando yo tu libro, me acuerdo de ese desayuno, de esa plática donde todos decíamos, ¿qué dicen los académicos? Y me dice, y qué bueno que ya hay algo que alguien diga. Y le digo, no, pero más que alguien, es lo que la vida de México ha dicho, lo que los institutos electorales han dicho, lo que los tribunales electorales han dicho, locales han dicho, lo que la Corte ha dicho, lo que las salas regionales han dicho y lo que los partidos han dicho. Todo esto es la historia de esa figura que viene aquí.
a donde efectivamente están las respuestas, a donde efectivamente es la historia. Y para mí el haber podido contribuir con un granito de arena solamente a plasmar lo que todos hemos hecho en esta construcción de esta figura, es para mí un gran gusto haberlo hecho y haberlo aportado para el bien de nuestro México. Y más, cuando estados como Zacatecas, que la verdad yo les tengo mucho cariño, mucho aprecio, me invitan a hablar de este tema y yo decir gracias por esa oportunidad, gracias por abrirme este espacio de paz, gracias por abrirme este espacio académico, gracias a la universidad, gracias al instituto en este 25 aniversario de venir a hablar y decir, tenemos que trabajar por el fortalecimiento de las instituciones. Creer en las instituciones es creer en México. Tenemos que seguir creyendo en México y tenemos que trabajar para ello, para ser mejores. Y tenemos que efectivamente para ser, y que la historia, dicen que la historia muchas veces nos sirve de mucho, y hay quien no quiere ver la historia. Y dicen que la historia, parece que en los hombros del visionario, pues ve el horizonte más amplio. Si no quiere ver la historia, a lo mejor las historias se repiten, y se repiten, y se repiten, por no querer considerar la historia. Esta es la historia. Y es a donde estamos. Lo único que les diría es gracias a ustedes, gracias por su presencia, gracias por su tiempo, y verdad, sigamos trabajando todos desde nuestra trinchera, porque nuestros familiares más cercanos, no olviden, yo cuando fui presidente del Instituto Electoral, que decía yo, el gran reto era terminar 6 años después, y que tus hijos te dijeran, lo hiciste bien, o que dijeran, ¿qué hiciste, papá? Ese es el gran reto, porque no es un tema de quedar bien, es un tema de generarles a ellos honorable, porque ellos se sientan como contentos, agradecidos, y dicen, lo hiciste bien, porque uno puede llevarse con la actuación de uno, como funcionario, se puede llevar entre los pies el prestigio de una familia, de unos hijos, y ese es el gran reto, el actuar con valentía, el decir, no por el hecho de quedar bien, sino por el hecho de defender nuestros ideales, por supuesto, nuestras instituciones, sino por el hecho de que nuestra familia, cuando regresemos en el seno, nos diga, me gustó lo que dijiste. Porque hay veces que uno no se da cuenta, y los hijos, los padres, lo observan, y de repente lo cuestionan a uno. Me acuerdo, ya para terminar, que un día, cuando me nombraron presidente del Instituto Electoral de Puebla, salgo y todos los medios me preguntan que es cierto si llegaba yo con la bendición del arzobispo de Puebla. Y dije, no lo sé, pero si es así, se lo agradezco. Llegó y las noticias al otro día, todos los medios ponían, Jorge Sánchez llega con la bendición de la iglesia. A las 2 semanas, o al siguiente domingo, fui a ver a mi papá y estaba muy enojado. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Hice algo malo? ¿Qué? Dijo, no, felicidades, ya te vi, estás ahí en los medios. Yo dije, no, papá, gracias. Más tengo un reclamo, Dije, dime, ¿cómo que conoces al arzobispo y nunca me lo has presentado? Dije, papá, no, sí lo conozco, pero no hablo con él. No, pues ahí dicen todos que es tu padrino. No, ¿qué va a hacer? O sea, es la política, papá. En lo que digan, una tercera parte es verdad, una tercera parte es mentira, otra parte, pues ya es política ficción. Entonces, eso es parte de lo que estamos. Y los que hemos estado en estos lugares, y los que hemos estado al frente de un instituto, al frente de un tribunal, al frente de una sala, sabemos el gran compromiso que tenemos, porque el compromiso, y por supuesto, el gran reto que tienen los partidos, es el gran reto que tienen los partidos, y creo que ese también es más grande, al igual que todos, la academia, por supuesto, todos, a luchar, porque las generaciones futuras van a decir, ¿tú dónde estabas cuando los pasos se dieron en México? ¿Y tú qué hiciste? Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor y no me resta más que invitar a todas las personas que hoy nos acompañan a leer este libro que abona al conocimiento de la democracia mediante la figura jurídica de la reelección y el cual contribuye sin duda a la actualización, al análisis y al debate informado de este tema. Obra que, como ya se ha mencionado, aborda tanto los orígenes de la reelección como el marco normativo,
los criterios relevantes emitidos tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por las instancias jurisdiccionales electorales, sus controversias y sus desafíos. Y antes de cederle el uso de la voz a nuestro maestro de ceremonias, quiero agradecer al doctor Jorge Sánchez Morales por esta obra, lectura obligada para los especialistas en la materia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Sandra Valdés Rodríguez, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Me comenta el consejero presidente que les haga extensiva una invitación al público presente por si tuvieran alguna pregunta para el autor de este libro, no pudieran levantar la mano. Okay. Entonces, en vista de que no hay preguntas, procederemos ahora a solicitar el apoyo de las consejeras y consejeros electorales presentes y nos pueden acompañar junto con quienes están en la mesa del Presidium para hacer la entrega de unos reconocimientos. Me permitiré dar lectura. Nos preguntan que dónde pueden adquirir el libro del público. También, si ahorita nos pueden hacer el comentario. Sótano, Gandhi. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Me permitiré dar lectura a lo que el reconocimiento señala. Dice: el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en el marco de su 25º aniversario, otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Sánchez Morales por su participación en la presentación del libro La reelección en México, el nuevo reto democrático. Firma el consejero presidente y el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del IES. De igual manera, se hará entrega de reconocimiento a quienes participaron como comentaristas, a la doctora Liliana Angélica Vélez Rodríguez. Al maestro Juan Manuel Frausto Ruedas. Al maestro Arturo Sosa Carlos. Y por su participación como moderadora a la maestra Sandra Valdés Rodríguez. Finalmente queremos agradecer al doctor Raúl, agradecer a la Unidad Académica de Derecho, si lo hacen extensivo al doctor Raúl Federico García Pérez, director de esta unidad académica, que nos haya facilitado realizar la presentación del libro en este salón audiovisual. Y a nombre del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas les deseamos muy buena tarde.